Bueno, vamos a recibir, o yo voy a recibir, porque ustedes lo han tenido durante todos estos días, es al caudillo de las efemérides, como bien lo bautizó Así Julito. es. Único e irrepetible. Exacto. Y ya saben a esta altura de los acontecimientos de quién les estamos hablando. De nuestro querido Pablito Brum. Bienvenido, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Por dónde andás? Amiguito. Querida Rosario, amigas, amigos, ¿cómo andan? Rosario, ¿cómo pasó su licencia? Me interesa saber muchísimo cómo Bien, pasó. Vi unas muy imágenes en redes sociales que pasó muy lindo. Sí, ya lo muy dijo, lindo. ¿no? Me imagino que sí. Obvio que sí, amigo, rodeada de amor, de familia, de amigos, paseando un poquito por allá. Debo decir que estuve en el este del país, en el oeste del país y en el centro del país también. Así que estoy contenta de haber podido recorrer de un ladito para el otro. Pero bueno, los extrañaba de alguna forma muchísimo. También. Así que estoy re feliz de estar con Yo ustedes también, y con nuestra querida teleaudiencia que amo tanto. ¿Tú dónde estás? Me alegra mucho. Y Rosario, ¿usted leyó también en su licencia? ¿Oh? Leí, dudas. estrené el libro Dudas. La felicidad de Gabriel Rolón, que me lo compré claro. y me lo llevé a la playa y comencé a leerlo, pero no lo terminé. Sí, Bien. leí. Me gusta mucho la lectura, Qué bueno, pasa. Siempre salgo qué bueno, con un qué bueno. libro. En Sí, esta oportunidad sí, me tú has compré dicho, este. sí. Sí. Relájese, Rosario, porque mira, venimos a hablar de un escritor colombiano que también se catalogaba como un mal lector, decía él. ¿Por qué decía que era mal lector? Sí. Porque empezaba a leer libros, se aburría y los dejaba. Entonces, pasa. Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, a quien recordamos Fenómeno. hoy por haber sido su cumpleaños, nacía un día como hoy, pero de 1927, Y sí, un móvil se catalogaba efeméride. como un mal lector. Mirá Es un móvil vos. efeméride, como dice mi amigo Ronnie Algorta, un móvil onomástico el día de hoy. Exacto, Celebrando ¿por qué no? el cumpleaños, se puede decir de una manera. Repítame, Rosario, que no lo escuché. Que por supuesto tiene razón Ronnie. Es un móvil onomástico Tiene razón sinónimo de Ronnie. cumpleaños. Que Ronnie ¿no? es verdad, es verdad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Hoy está cumpliendo años y por eso queremos conocer un poquito más de su obra, algunas curiosidades de él como escritor y como personaje, y como bien dije, escritor que marcó una época en el siglo XX. Por eso es que venimos a hablar hoy con el crítico literario, el amigo Fattoruso, Rodolfo Fattoruso, a quien le agradezco por su tiempo. Tuvimos una tertulia magnífica acá con Rodolfo antes del móvil, hablando de este escritor, Gabriel García Márquez, ¿por qué es tan especial? Y cuando le propuse, le cuento una infidencia a los televidentes, cuando le propuse este tema, este escritor a Rodolfo, lo catalogó como un escritor controversial. ¿Por qué controversial? Bien, sin duda que me parece oportuno su decisión de celebrar la fecha de cumpleaños de García Márquez, porque fue un escritor importante, es un escritor, es un legado importante, pero fue bastante controversial en muchos aspectos, sobre todo vinculado a su uso posterior de la literatura, no al momento de escribir. Con los libros fue honesto, fue sincero y fue bueno en muchos sentidos, no al momento de escribir, pero él no se redujo solamente a la escritura, sino que tuvo una militancia desde la escritura hacia otros aspectos, y en ese sentido sí podemos decir que es controversial. Pero ¿qué cosas tenemos que recordar cuando recordamos a García Márquez? Lo primero que tenemos que recordar es al escritor que fue, al escritor excelente que fue, un escritor que supo recoger la versatilidad del lenguaje y el vértigo del lenguaje propio del siglo de oro español. Eso se ve en la que quizás sea su mejor obra, que es Cien años de soledad, pero también se ve en algunos de sus cuentos, hasta aún diría que hasta en sus crónicas periodísticas, excelentes muchas de ellas, se nota esa riqueza del lenguaje. Hay una cierta exuberancia tropical en su obra, que nos puede resultar a veces barroca, pero está hecha con una tal sinceridad, sin artificio, que podemos llegar a sentir una cierta cercanía con ese proceso. Pero es alguien que domina el lenguaje, domina el giro del lenguaje, y eso es una de las cosas que hará que su obra
perdure más allá de la pérdida de interés que puedan tener muchos de sus contenidos. Oscar Wilde decía que un libro que no se puede leer por segunda vez no merece ser leído la primera vez. Siempre hay que preguntarse si uno volvería a leer tal o cual libro, y cuando responde con negativa o con pereza frente a eso, dice, bueno, caramba, entonces, ¿qué me pasó cuando leí la primera vez? También yo considero que toda lectura es autobiográfica, ¿no? Cuando uno lee, lo lee desde el momento que lo está leyendo, desde la historia que está viviendo, desde la historia que lo precede. Y bueno, lo que yo leí hace 1000 años, cuando tenía 20, no es lo mismo que lo que leo ahora a mi edad, el mismo libro, porque está precedido por otras experiencias. Yo cuando miro mis libros, que los tengo subrayados, digo, caramba, ¿por qué subrayé esto? Sin embargo, hay otros libros que sí me ratifico en ese subrayado. Con García Márquez me ocurre que no lo he podido volver a leer en su mayoría, pero cuando lo leí, sus obras me dieron, muchas de ellas, alegría, me dieron satisfacción, me dieron plenitud, despertaron mi viva admiración. ¿Qué me queda después de todo esto, entre el defraudarme 50 años después y el quedar entusiasmado 50 años antes? Me queda la calidad del escritor, me queda el manejo del lenguaje, me queda la belleza con la que supo atrapar algunos símbolos difíciles, fugaces, que se convirtieron en elementos vivos que nos acompañan, en mitos vivos que nos acompañan cada vez que pensamos, por ejemplo, en el irreductible paso del tiempo, y cómo a veces la realidad cotidiana, tratada de ser pintada con un sentido posiblemente esquemático, nos determina más de lo que quisiéramos, más de lo que creemos, más de lo que pretendemos. Eso de la parte de escritor, vamos a decir, literaria. García Márquez también tenía un fuerte arraigo político, y por eso que también fue controversial en su momento. Sí, sin duda que sí. García Márquez fue un sujeto miserable. Era un individuo que acompañó a la dictadura cubana de una manera obsecuente, abyecta, y fue cómplice de la persecución a muchos escritores que fueron víctimas de la dictadura comunista cubana. Fue un sujeto absolutamente despreciable en ese sentido. Él fue jurado de concurso junto con algunos escritores de Latinoamérica, que también recibían generosas prebendas del régimen comunista de los hermanos Castro, y observaba a veces cuando un escritor estaba desalineado, y lo hacía saber, y ese escritor terminaba encarcelado, terminaban en las mazmorras del régimen comunista. Cuando hubo un famoso, una de las figuras más importantes de la cultura cubana, como fue Heriberto Padilla, poeta, que lo obligaron a hacer una declaración al estilo stalinista, decir que había cometido la imprudencia de fallarle al régimen, es algo que lo obligaron a firmar bajo tortura. Él pidió la ayuda de García Márquez, y García Márquez le mandó decir que él estaba de acuerdo con el gobierno, que no lo iba a ayudar, no le facilitó absolutamente nadie. Tuvo una actitud absolutamente miserable frente a lo que es la defensa de la libertad, la defensa de los derechos humanos y la defensa de la dignidad del arte en el mundo contemporáneo. Eso no lo invalida como escritor. Nosotros tenemos que tener la independencia para juzgar al escritor como escribe, no si es un buen vecino o un buen ciudadano. Conozco buenos ciudadanos, conozco buenos vecinos que no escriben bien o directamente no escriben. Yo cuando juzgo al artista, juzgo su obra, no a la persona. Si usted me pregunta por la persona, le digo, fue un sujeto reprobable, miserable por donde lo quiera ver. Volviendo al tema literario, varias obras conocidas, Cien años de soledad, Crónica de muerte anunciada, La hojarasca. Sí, Los funerales de la mamá grande, obras muy interesantes. Algunas
de las primeras obras que escribió, El relato de un náufrago, que es una crónica policial escrita por un cronista policial, que eso era lo que era Gabriel García Márquez de los años, mediados de los años 50, es una pieza deliciosa para leer. Los cuentos que él escribió son en su mayoría todos interesantes. Yo tengo algunos que me acompañan tenazmente, ¿no? Desde siempre. Ojos de perro azul, por ejemplo, me parece que es una obra maestra. Es un cuento donde lo onírico, el mundo de los sueños y el amor que no se atreve a decir su nombre, el amor fuerte, que uno entrevé pero no sabe cuál es, está muy presente. Me parece que es una obra absolutamente creativa desde el punto de vista literario y conceptualmente muy, muy rica. Son imágenes que me van a acompañar desde siempre, las de Gabriel García Márquez. Rodolfo, para ir cerrando, tenemos poco tiempo, lo tenemos en televisión, usted conoce que son tiranos. 100 años en soledad va a estar este año en Netflix, va a pasar a ser una serie, una opinión corta pero concreta como las suyas. ¿Qué opinión le merece cuando los libros pasan a series? Depende del artista. El libro no está pensado como libro. Eso depende del artista director. Hay películas que reflejan fielmente el libro. Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell, hecha en Hollywood, está muy bien, está expandida en el cine. Hay otros libros, bueno, El tambor de hojalata de Günter Grass, también premio Nobel de Literatura, está muy bien llevada al cine, pero hay obras que están condenadas cuando las llevan al cine, ¿no? Por ejemplo, Días de odio, que está basada en el cuento de Borges, Emma Suns, decía Borges, dice, fui a ver la película sobre un cuento que escribió otro, no el cuento que él había escrito. En fin, depende del artista. Toda obra es una creación. Así usted se base en una novela que ya está creada, es una creación del director. Usted lo tiene con las obras de teatro. Hamlet es Hamlet, lo que escribió Shakespeare, pero puesta por tal director o por tal otro, tiene otro efecto. Hay que verla. No estoy recomendándola, estoy diciendo, hay que tener curiosidad y solamente eso, no expectativas favorables, pero tampoco negativa, porque nos puede dar alguna buena sorpresa. Faturcio, muchas gracias por su tiempo. Amigas, amigos, bueno, recordamos esta vuelta a Rosario Rodríguez a día con Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, para empezar este día a día bien arriba. Qué lindo, gracias querido amigo. Le agradecemos también a Fattoruso, por supuesto, tanta historia, de alguna forma homenajear a lo que fue un grande de la literatura. Vale la pena volver y tener este tipo de material al aire. Mil gracias por eso, Pablito. Ha sido un privilegio. Qué grande, Pablo. Qué lindo, qué lindo.